Dios te bendiga, bienvenido a otro programa más de Íntimos con Dios. Programa que ha llegado para bendecir tu vida, contento de poder saludarte y a la misma vez animarte a que si hoy es la primera vez que te conectas con nosotros, te suscribas, le des like, dale a la campanita y así de esa manera cada contenido que subamos, cada historia, cada testimonio, mensaje o reflexión, estará bendiciendo tu vida, la de tus familiares y la de otros. Hoy, como otro día más, con unos invitados muy especiales que sé que nos vamos a gozar de una manera especial. En esta ocasión no tengo solamente una persona, sino que me acompañan dos guerreros del Evangelio. Con nosotros está nuestro hermano Michael y nuestro hermano José, de los cuales ya mismo se estarán presentando, pero contentos de que estén aquí. Bienvenidos a Íntimos con Dios. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes, Michael? Me siento muy bien, privilegiado, ¿verdad? De esta invitación para estar aquí con usted, pastor, y nada, preparado para esta gran entrevista. Para todo lo que venga para aquí. todo lo que venga. Eso es, José. Amén, damos la gloria y la honra al Señor por esta oportunidad que nos da, ¿verdad? Y las personas que yo sé que esta entrevista va a llegar a sus hogares, Amén. damos gracias, ¿verdad? Porque el Señor es bueno. Qué bueno. Estamos Amén. aquí hoy, pues es un milagro más que el Señor hace en nuestra vida. Eso es, momentos de bendición que el Señor nos permite. Sí. Ambos son ministros, ambos son evangelistas. Tuvimos recientemente dos cultos corridos seguidos, donde uno estuvo predicando un día, otro estuvo predicando otro día. Y quiero, ¿verdad? Dentro de las preguntas que formalice, pues quiero comenzar ahí con eso. ¿Cómo fue la experiencia, Michael, en tu caso, de este servicio? No tan solo predicar, sino llevar a cabo todo el marco de lo que conlleva preparar un servicio. Quiero empezar diciendo que es un reto, Ujú. es una responsabilidad bien grande, y más cuando es en la casa, cuando más es en la casa. Creo que dentro de todo, desde que empiezas a preparar el mensaje, lo importante es disfrutártelo y obviamente que tú sepas que es un mensaje cristocéntrico que también te ministra a ti, porque, ¿verdad? Como dice la palabra, tiene que cortar para ambos lados. Y cuando ya llega el día, disfrutarlo y estar convencido de que Dios, ¿verdad? Fue quien te dio esa palabra. Y no olvidar que todo es por Dios y para Dios. Amén. ¿Es la primera vez que asumes un reto así, una asignación de esa manera en la que estás a cargo de preparar todo? Sí, como tal, sí, de llevar a cabo un culto, traer invitados de afuera, que todo seas tú, sí, es mi primera vez como tal, y fue un reto. Qué bueno. Fue un reto porque tratar de conseguir, ¿verdad?, a los adoradores de afuera, pues se me estaba haciendo un poquito difícil, y yo, ven, ¿sabes? Tratando, y yo, pues Señor, que sea lo que tú quieras. Hasta que una hermana de la iglesia me recomendó a uno de los adoradores, y gloria a Dios, aquí se completó todo, y en verdad pude ver cómo Dios pudo abrir puertas y cómo todo fluyó de lo más bien. Amén. Y la gloria es de Él. Amén. No, y todo es una enseñanza. En tu caso, José, ¿cómo esto toca tu vida? ¿Sabes? ¿Cómo este momento o marcó tu vida? Háblanos un poco de eso. Marcó mi vida en muchas áreas que no conocía. Fue un reto, como dice el hermano Michael, porque no es fácil. En tu caso, hasta un drama, perdona que te interrumpa, que estuvo envuelto un drama ahí. Sí, pero desde que primer momento, pues, como tú como pastor nos dijiste, ¿verdad? Y nos diste la encomienda de qué era lo que iba a suceder, y nos había, primeramente que nada, dicho si aceptábamos, porque, ¿verdad? También nos preguntaste. Pero como que cuando llegué a mi casa, ese día que me dijiste eso, pues rápido me fui en oración y el Espíritu Santo comenzó a darme en la mente
la sabiduría y el entendimiento para yo organizarlo, porque en realidad tú también, tú tienes que ser organizador también. Claro. O sea, no solamente tú vas a predicar, Sí, fue todo el package. vas a invitar gente, sino tú eres como un tipo de organizador también. Comencé a imaginarme en mi mente cómo sería el culto, de qué manera sería. Comencé a orarle al Señor, y el Señor en medio del transcurso del tiempo que fue pasando, porque fue con anterioridad, ¿verdad? Con bastante tiempo que comenzó todo. El Señor mismo, el Espíritu Santo me fue dirigiendo y me fue diciendo qué era lo que tenía que hacer. Incluso había una persona, yo quería traer una persona reconocida en el Evangelio, no se pudo dar, pero le dije al Señor, Señor, si esta persona no es la que tú quieres, pues entonces yo voy a seguir orando y tú mismo ponme la persona que tú quieres que yo traiga. Exacto. Y me puso la persona que era, ya que esa persona y yo pues compartimos casi las mismas experiencias, el mismo pasado. O sea que Dios sabe lo que hace, cómo organizar las cosas y cuál es el propósito de lo que Él quiere llevar, el mensaje que Él quiere llevar a las personas. Claro, mira, aprovecho eso que dices acerca de que querías invitar a una persona reconocida. Creo que en tu caso también, ¿verdad? Que tenías a alguien. Sí. Y no está mal, o sea, no está mal. Hay personas reconocidas, de influencia, tremendos siervos y siervas de Dios. Pero yo creo que el Señor nos da una lección. Y es aquella de que muchas veces lo que es reconocido no es lo que complementa en un servicio. Hay un montón de gente anónima dentro de las iglesias esperando su turno para salir al escenario en lo que es la bendición de Dios y cómo Dios se manifiesta a través de una persona que no es conocida. Entonces, qué bueno que hayas comentado eso, porque tenemos que tener eso claro en nuestras vidas, que muchas veces no es el reconocido, sino el humilde. Dios busca más el humilde que uno reconocido. Ahora, José, no siempre has sido un predicador. No. ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo nace en ti el predicar el evangelio? Bueno, yo, mi vida pasada en el mundo, cuando no le servía al Señor, yo cantaba. O sea, yo era una persona que tenía pues la facilidad de pararme a frente a 2,000, 3,000 personas y no me temblaba las piernas. O sea, tú estás acostumbrado al escenario. Sí, toda mi vida yo estuve acostumbrado a eso. ¿Qué música era la que cantabas para aquellos que te ven por primera vez? Yo era trovador de Puerto Rico, incluso canté pues con mucha gente reconocida en Puerto Rico. ¿Puedes mencionar el nombre? Sí, están los hermanos Sanabria, está Andrés Jiménez, Luis Miranda, Mazo Rivera en Bellas Artes. En ese campo de la música, gente de nombre. Sí, canté en Bellas Artes de Cagua con Mazo Rivera. Wow. O sea, que estamos hablando de que no tenía miedo pararme frente de la gente. Si estás acostumbrado Sí, al escenario. Sí, claro que sí. Entonces, pero es bien diferente a cuando ya tú empiezas a conocer a Cristo, entregas tu vida a Cristo, porque es como algo más espiritual. Entonces, pues, cuando tú te paras frente a las personas, si sea 2 personas, a traer un mensaje tan poderoso que tú sabes que puedes dañar o puedes... Claro, pero ¿qué fue lo que encendió la chispa para...? Porque hay gente que se convierte a Cristo y dicen, yo quiero cantar, yo quiero ayudar, yo simplemente te quiero limpiar la iglesia. ¿Qué fue lo que encendió la chispa que te dice, yo quiero ser un predicador? Pues si te soy honesto, yo creo que Dios ya tenía esto determinado para mí, porque yo soy una persona que me gusta hacer fluir. Claro. Soy una persona alegre, no le tengo sociable miedo, con la gente. Y no le tengo miedo a los retos. Soy una persona que siempre me he mantenido en un perfil de humildad, pero cuando llega el momento de accionar, no tengo miedo en hacerlo. Y yo creo que Dios está buscando en estos tiempos gente que sea agresiva en el espíritu. Amén. No tiene que ser personas que sean personas que se sepan todo, porque no somos perfectos. Siento que lo que es el Evangelio es una escuela donde siempre vamos a estar todos los días aprendiendo es una algo escuelita diferente. Y eso pues a mí me llamaba la atención, porque yo veía predicadores predicando y veía cómo ellos podían conectar con la gente. Y eso como que te quemaba. eso ha sido toda mi
siempre me ha gustado conectar con la gente. Yo llego a un sitio y si la gente no habla, pues yo los hago que hablen, porque esa es mi forma de ser. Claro. Entonces, predicar para mí es como un tipo de conectarme primeramente con el reino de Dios, y segundo, conectarme con las personas y ser agradable a las personas. Amén. Esa siempre ha sido mi forma. Por eso me dieron las ganas de predicar, porque me gusta conectar con las personas. Qué bueno, qué bueno. Tú no estás lejos de la similitud con José en cuanto a escenario, porque también vienes de un escenario, aunque distinto. Entonces, más o menos la misma pregunta para ti. No cómo te convertiste, sino cómo nace en ti ese día que tú dices, quiero ser un predicador. Nace en Tuabaja, Puerto Rico, en el parque de pelota de Campanilla. Ya estaba dando mis comienzos en lo que era el evangelio, y había un evangelista, estaba predicando, y yo digo, quiero ser lo que él hace. Quiero ser lo que él hace. Y yo creo que, como O sea, dice, te llamó la atención lo que el predicador estaba en ese momento. sí, lo que él hacía, cómo Dios lo utilizaba sanando personas, ver su testimonio, que es parecido al mío. Él salió del boxeo, yo también. Y como que hice una conexión con él después de un tiempo, pero la primera vez que vi a alguien siendo usado por Dios fuertemente, yo dije, yo quiero llegar ahí. Señor, yo quiero llegar ahí. Y como dicen, me até con los dichos de mi boca y seguía adentrándome en ¿Por las qué cosas. querías llegar ahí? Porque ya sabía más o menos lo que el Señor tenía para mi vida. Ya venía hablándome fuertemente, pero todavía no estaba dejando el boxeo como tal. Y yo dije, Señor, pues quiero hacer esto en ti. Y al igual que José, pues no tengo miedo a hablarle a las personas. Vengo de un ambiente donde al frente de miles de personas era el Tommy Dame. So, desde chiquito también me paraba en escenario imitando a Marc Anthony. So, no, ¿sabes? Soy bien extrovertido. ¿Cuál cantabas de Marc Anthony? Yo no te imagino a ti imitando a Marc Anthony. Eso era cuando chiquito, bastante. Ok. O sea, no. Déjalo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque tengo una imaginación distinta. So, ambos vienen, disculpen, de un escenario distinto, haciendo cosas distintas para un mundo diferente. Ahora, ¿cómo surge esa conversión en Cristo? ¿Cómo surge ese momento que dicen hasta aquí? Entrego, porque no se criaron en el Evangelio, supongo yo. Hubo un momento de un impacto de Dios a su vida. ¿Cómo fue? Cualquiera de los dos que quiera comenzar. Mira, en mi caso, yo venía de una familia dividida en cuestión a lo que es la religión. O sea, más de familia católica, teníamos, por parte de mi papá casi todos son católicos. Entonces, por parte de mi mamá son cristianos. O sea, yo era de los que decía, como mucha gente dice por ahí, si el Señor y la Virgen lo permiten, porque no tenía una dirección como tal. Pero en mi casa mi papá, yo siempre veía que mi papá era diferente a mi mamá en cuestión a la religión, porque ellos pues iban los domingos, rezaban, hacían lo que tenían. Entonces yo veía que mi papá vivía una vida libre. Yo no, con respeto, ¿verdad? La religión, el católico tradicional. Sí, o sea, vivía una vida libre. Entonces pues mi mamá era más devota, ¿sabes? Mi mamá era de los que pues nos llevaba al culto, teníamos que ir a la escuelita, o sea... ¿Llegaste a ser monaguillo? No. Yo fui monaguillo. ¿Oh, sí? Sí, yo estaba ya ahí en eso. Sí, pero, o sea, a lo que quiero traerle a todo esto es que sí, me crié en un ambiente que podríamos decir que había respeto a Dios, ¿sabes? Había respeto a Dios. Incluso las canciones que yo cantaba, aún estando en el mundo, siempre había canciones entre medio de eso que yo hablaba de Dios. O sea, que yo tenía ese temor de Dios desde muy, muy pequeño. O sea, yo me crié ahí. Claro. Pero
siguió pasando el tiempo y uno pues a veces como joven comienza a desviarse, Claro. a hacer cosas que no debe, porque pues uno toma la religión, como vuelvo y te digo, no tenía la misma convicción que tengo hoy en día. ¿Ves? No conocía a Dios. Entonces sí sabía que existía un Dios, pero no conocía a Dios. Y incluso en el culto que pasó, hablé de eso en el altar, andaba con una Biblia debajo del brazo, pero no sabía lo que la palabra hablaba, no la entendía, no accionaba en esa palabra. Claro. Y comencé a desviarme, ¿sabes? Comencé como en esta cuestión de la música, cuando uno está en el mundo, hay de todo, Claro. ¿sabes? Ahí hay de todo. Sí, Hay porque tentación. es un ambiente que se liga a todo. Sí, sí, entonces pues comenzaron a gustarme otras cosas que no era lo que mi papá y mi mamá me habían enseñado. Entonces comencé a usar drogas, comencé a andar con gente que no debía de andar, probé de toda clase de droga, Sí, clase de droga que para aquellos tiempos de los 90 y los 2000 estaban en apogeo, pues yo las quería probar, todo lo que había yo lo quería probar. Claro. Entonces entré en lo que fue el alcoholismo, o sea, era una persona pues como vendía droga, hacía todas las cosas y tenía los chavos fácil, pues entonces tenía todo fácil y entré en el alcoholismo. Hice cosas que, bueno, Sí, inimaginables. Sí, de las que uno no menciona. Pero sí, ese temor de Dios siempre estaba ahí. Ese temor a Dios siempre estaba ahí. Pasé por muchas situaciones y hoy en día yo puedo pensar y decir que lo que yo soy hoy en día era porque Dios, y lo que pasé en anterior, era porque Dios me estaba cuidando para que yo hoy en día pudiera hablarle a la gente y decirle que Cristo salva y restaura. A mí me trataron de matar 2 o 3 veces, no fue una sola vez, me pusieron pistolas en la cabeza y no me mataron, y hoy en día yo digo que era Dios que me estaba cuidando. Amén. Y porque Dios sabía, si hay alguien que conoce tu futuro es Dios. Exacto. Entonces Dios me estaba cuidando de todas. Ya Dios tenía un plan. Sí. Yo siempre digo del Salmo 23, esa parte que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. Muchas veces lo aplicamos cuando ya estamos convertidos al Señor y en ocasiones se aplica tristemente en actos fúnebres. Pero yo digo, ese texto, Jehová es mi pastor, es aún desde antes de servirle al Señor. Porque las balas que tiraron a tu vida o los momentos que intentaron, Dios no lo permitió porque Él estaba siendo tu pastor por lo que tenía en un futuro presente, en un futuro más adelante. O sea, Él siempre ha sido nuestro cuidador. Aún estando fuera de Él. Claro, claro. Y en tu caso, Michael, ¿cómo llega esa conversión a Cristo? Mira, desde chiquito, mi tía nos llevaba a la iglesia y yo pasaba al frente, yo teniendo 4, 5 años, 6, pasaba al frente y empezaba a llorar. Yo no sabía ni por qué, pastor. No sabía ni por qué yo empezaba a llorar, José. Pero lloraba, pero Siendo un niño de 4 años. como de 4, 5, 6 años, sí. Pero mira, como dicen por ahí, a moco tendido, llorando. Y yo digo que Dios ya desde ahí me estaba marcando, aunque yo no lo entendía, porque era un niño. Ya desde ahí Dios me marcó, pero cuando vine a entregar mi vida al Señor, fue ya cuando ya yo era joven. Me acuerdo que mi hermana viene a donde mí y yo estaba en esa transición todavía en el boxeo, aquí, el mundo. Visitaba la iglesia, pero no estaba entregado como ella estaba en ese entonces. Y ella viene a donde mí llorando y me dice, Michael, entrégale tu vida al Señor, esto es lo mejor que tú puedes hacer. Y lo hice. Pero creo que lo hice más por complacerla en ese entonces. Pero después de ahí Dios me preparó, como digo por ahí, una camita. Porque yo estudiaba en Salinas, en el albergue olímpico. Yo solamente visitaba la iglesia viernes cuando llegaba de Salinas, culto de jóvenes, domingo en la mañana, y ya domingo en la tarde yo me tenía que ir para Salinas. So que después de lunes a viernes yo me desmadraba en Salinas ya, ¿sabes? Ya no había culto, ya no había nada. Para hacer la historia larga corta, llega verano y mi mamá me manda para Nueva York con mi hermano. Pero a la semana, mami me dice, si quieres volverte a apuntar en Salinas, tengo que mandarte a buscar.
Yo dije, no, déjame todo el verano en Nueva York, que esto no se da todos los años. Matricúlame en Bayamón, olvídate de eso. Pues ya entonces estaba todo el tiempo en Bayamón. So, ya tenía más tiempo para visitar la iglesia. So, ahora visitaba la iglesia porque me gustaba ir, ¿sabes? A pesar de que iba solamente los viernes y domingos, pero me gustaba el trato que me daban los jóvenes. Claro. Siempre que había actividades me buscaban, el baloncesto, esto, lo otro, eran jóvenes activos y eso me captó mi Te atención. motivaba. Sí, y yo pues bueno, pues ya estoy acá en Bayamón, pues ahora ya no iba viernes y domingo, ahora iba martes, día de estudio, miércoles, a veces iba jueves, pues ya por ahí empezaba a conocer más del Señor. Y pues yo digo que ya de ahí en definitivo, yo digo, ok, dejé el boxeo, aunque después en un futuro he querido volver, pero no me ha salido. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya esta parte de mí murió. ¿Había futuro en el boxeo, Michael? Sí, ¿O eras un boxeador, no, tenía futuro. cómo le dicen, un chatita? Un chatita. No eras, No, no eras en ese rango. No, con toda verdad, humildad, Claro, claro. sin guille ni nada. Claro. Sí, tenía el futuro, la gente lo decía. Tengo un amigo que fue campeón mundial y en aficionado yo me perdí con él en las semifinales 10-9. Muchas personas me vieron ganar, ese es el trabajo de los jueces, Claro. no es el mío, no me toca juzgar eso. Pero sí peleé con otros muchachos que en el futuro fueron campeones mundiales. Yo estaba en ese rango, yo viajé a Panamá, allá le gané el que era mejor en Panamá. Que si hubieras continuado, Si hubiera continuado, yo creo que por así decirlo, yo estuviera hecho. No sé si hubiese llegado a campeón mundial, a lo mejor sí, pero a lo mejor no tuviese a Cristo en mi corazón. hubieras tenido tal vez dinero, pero no salvación. Hubiese tenido dinero, hubiese tenido una buena casa, hubiese tenido unos buenos carros y a lo mejor no tuviera ni a Cristo, ni a la familia, ni a la esposa. Hubieras que tengo tenido hoy en día. fama, pero no hubieras tenido paz. Definitivo. Te ganó Cristo. Cristo me ganó, me dio un gancho al corazón. Eso es. Eso es. Tengo una pregunta que mientras hablaban me surgió. Casi todo cristiano, casi todo creyente, llega un momento de decepción dentro del Evangelio. Uf, Llega un momento donde por más que amemos lo de Dios, el pensamiento dice, no vuelvo más. ¿Ha pasado eso en algún momento? sí. ¿Pudieran abundar sobre eso? Una pregunta. ¿Verdad? Que si puede, obviamente no tiene que ser todos los elementos, pero Mira, es como dice José, una pregunta bien profunda. y disculpa, hago esa pregunta porque es una pregunta que muchas veces no se hace. Claro, Casi siempre todas las personas que testifican, predican, o pasan de frente, todo es victoria, prosperidad, todo está bien. Muy pocas veces se habla de yo me sentí así, o yo me siento de esta manera. Me sigue la línea. ¿Sabe? Por ejemplo, decimos, ¿cómo estás? En victoria. Es normalmente lo que respondemos. Pero ¿será la realidad así? Entonces, que algún momento en su vida en el Evangelio, en los años que lleven, llegó un momento que golpeó su vida, una decepción, una herida, sí. qué sé yo, algún desenfoque. Fue bien fuerte. Fue bien fuerte. Yo no quería saber, yo no quería volver a la iglesia. Yo tuve una laceración bien, bien dura dentro del evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo? Esta persona, ¿verdad? La principal de la iglesia, lo que le llamamos pastor, o pastora en este caso, Una pastora. una pastora, se para frente a donde estábamos, el culto de jóvenes, y esa persona bajó, y eso fue a señalar a todo el mundo. Para ese entonces yo estaba con la que es actualmente mi esposa, estábamos de novio. Como todo joven, nos salimos de la línea.
y ella bajó a señalarnos, nos dijo muchas cosas. O sea, como cuando dice, como mayormente esos jóvenes pecaron, Sí, cayeron. pecamos, Claro. pecamos y Entonces sale esta pastora hacia donde ustedes sí, porque ya nosotros estábamos conviviendo por... y les dice, usted está en pecado, se lo va a llevar el Sí, diablo. porque la nena grande, aunque ella nació en matrimonio, pero no se hizo en matrimonio, Claro, ¿me entiendes? el acto se llevó El acto se en llevó pecado. fuera en pecado, exactamente. Y como toda persona, anunciamos nuestra felicidad en el Facebook, en las redes sociales, y al parecer muchas personas le dijeron que tienes a alguien allí en pecado, esto y lo otro, y pues ella nos laceró bien duro. Con el micrófono. No, ella no necesitaba micrófono. Por eso, pero el público que estaba lo Sí, escucha todo todo. era en el culto de jóvenes. Todavía habían visitas, había gente recién convertida. O sea, que lo que debió ser un trato íntimo, de consejería, De consejería para fue un tratar de- acto de humillación y laceración. Sí, después de ahí hubieron personas que no fueron las mismas. Entonces, ¿esto qué te hizo? Esto me tomó enojo, pero no con Dios, no con Dios, Sino con la actitud. sino con la actitud. No puedo decir que me aparté de la iglesia porque aún así seguí yendo allí, pero porque yo sabía que Dios no era así, pero aún así seguí yendo y aún así por encima de mi familia, a veces yo defendía a esa persona hasta que me pasó. O sea, no te llegaste a apartar. Sí, pero seguía yendo a la iglesia. Apartado dentro de la iglesia. Sí, porque yo sabía que, como vuelvo y repito, yo sabía que Dios no era como ella. Era una excusa para apartarte. Podía decir que sí, pero Ok, déjame formular la pregunta. ¿Sustenta la situación para apartarte de Dios? no, porque Dios no es el culpable. Exacto. Dios no es el culpable. Al tiempo sí, me fui porque después de esa situación, no tan solamente ella, la mayoría de los jóvenes nos empezaron a dar de codo. Y ya estaba empezando a ver el rechazo. Sí, porque eso es un problema dentro de las iglesias. Una persona peca y lo ven como la peste babilónica. Sí, O sea, hay que salirse, hay que apartarse de esa persona. sí, y entonces estuvimos un tiempo retenidos en nuestro apartamento. Pero no fue por mucho tiempo porque Dios siempre, El temor estaba. el temor estaba, el Espíritu Santo siempre estaba ahí redarguyéndome. La necesidad de La Cristo. necesidad y ese vacío. Y recuerdo que volví a la iglesia con la canción de Háblame, de Barak. Ok. Caí rendido. Pero sí, fue un momento bien difícil, pastor. Y yo le pedí perdón también a mi esposa porque pues la expuse. La expuse y fue algo... Fue un momento vergonzoso al ser así. Sí, Sí. ¿Sanaste eso? sané. Amén. La sané, le pedí perdón a ella. Incluso al tiempo después, a los par de años, llamé a esa pastora y le pedí perdón y le dejé saber que la perdonaba también, Claro, porque dentro de todo yo me sentí muy lastimado. claro. Y me felicitó, me dijo, gracias, estás madurando, te has convertido en un hombre, te felicito. Y de ahí para adelante, pues, normal, ella por su lado, yo por el mío, pero Amén. José, en tu caso. Bueno, la pregunta es una pregunta, ¿verdad? Bastante difícil para mí en mi caso. ¿Por qué? Porque yo fui lastimado también por una persona que admiraba. A veces pienso que uno como líder tiene que tener mucho cuidado cuando uno habla con una oveja que está comenzando. Porque una sola palabra puede darle vida a una persona o le puede dar muerte. Amén. La Biblia dice en Proverbios 18:21 que tu lengua tiene el poder para dar vida Amén. o para dar muerte. yes. Y en mi caso, pues, tuve una persona que en vez de darme vida me dio muerte. Yo estaba comenzando a caminar de lleno en el Evangelio en un cierto tiempo
antes de entrar a lo que es Hosanna hoy en día. Y una situación cuando yo estaba comenzando con mi esposa, yo vivía con la mamá de mi esposa, pero nosotros pues decidimos mudarnos a Waterbury, que era donde yo literalmente vivía. Yo no vivía en donde vivo ahora, Claro. en New Haven, no vivía en New Haven. Le digo a mi esposa, bueno, que para aquel tiempo era mi novia, le digo, vamos a empezar a vivir nosotros nuestra propia vida, porque nosotros no vamos a vivir con tu mamá toda la vida. Claro. O sea, nosotros necesitamos mudarnos y comenzar a hacer nuestra vida. Pues yo estaba yendo para ese tiempo a la iglesia y me mudé con ella para un basement, una casa de 3 pisos que había, pero en el basement era un apartamento, pero la casa era tan vieja que se veía bien destrozada. Bueno, era bonito por dentro, pero por fuera la apariencia no era. Claro. Comenzamos ahí a vivir, nosotros pues comenzando, estaba su hijo mayor, que yo lo crié, que es mi hijo. Lo quiero y lo amo como mi hijo. Ahí comenzamos a vivir y comenzamos, seguí yendo a la iglesia. Pero una noche yo tenía la costumbre de todas las mañanas salir a sacar la basura del apartamento, todas las mañanas, pero esa noche me acuerdo que por la mañana saqué la basura y por la noche de ese mismo día se forma, donde yo vivía alrededor, por el día era bien claro, pero por la noche era bien oscuro, literal no se veía nada. Ajá. Y nosotros escuchamos un ruido por la noche de una persona como que dándole a otra persona, y la persona se estaba quejando. Literalmente, si todo está oscuro y tú temes por tu seguridad, pues lo primero que tú vas a hacer como persona es asomarte por la ventana a ver qué está pasando. Pues me da la curiosidad y le digo a Ana, me voy a asomar por la ventana a mi esposa, y nos asomamos, bueno, literal nos asomamos los dos, porque los boricuas pues ya te sabes cómo son. Y cuando hay ruido, gritos y bofetadas. Claro, porque tú estás, en ese momento todo está oscuro afuera, tú estás temiendo también por tu vida, porque literal la calle está ahí y la pared del apartamento está ahí mismo. Nosotros nos asomamos. Pues todo pasó, esa noche todo estuvo lo más tranquilo. Al otro día, cuando voy a sacar la basura otra vez por la mañana, a las 6 de la mañana, yo veo un celaje de un carro que pasa y se mete en el parking donde nosotros vivíamos. Yo le digo a mi esposa, le digo, Ana, coge el nene y guarda y mételo en el closet, porque ellos estaban diciendo, míralo ahí, comenzaron a gritar, míralo ahí, los vamos a matar. Entonces yo le digo a ella, coge el nene y escóndelo, y la otra nena mía, la Ashley, que estaba chiquita todavía, mételos en el closet, porque esa gente viene a matarnos. Ellos comenzaron a darle a las ventanas. ¿Ellos te estaban buscando a ti? No, porque ellos se pensaron ¿O se confundieron? que los que llamaron la policía fuimos nosotros, porque nos habíamos asomado por la mirar. Por mirar por la ventana. Sí, entonces ellos comenzaron a darle a las ventanas, a la puerta que ella abría para la parte de adentro, que me imagino yo, mi pensar, yo nunca rompí una puerta, pero una puerta que abre para adentro es mucho más fácil para romperla que mucho una más puerta que fácil. abre para afuera. Claro. Le comenzaron a dar para atrás, me barataron el carro, le rompieron el cristal al carro, comenzaron a decir, salgan que los vamos a matar, los vamos a matar. Ahora está hablando con la policía no llega. Wow. O sea, esto fue algo, los 10 minutos, yo creo que más largos de mi vida fueron en ese momento. Sí, porque tú crees que en ese momento, pues, tu vida acaba. Exacto. Entonces, ¿por qué te digo que una palabra marca de un líder tiene que tener cuidado cuando habla con una persona que está comenzando? Porque para ese tiempo, el que era mi pastor, lo llamé y le expliqué lo que estaba pasando, y esta palabra que él dijo siempre estuvo en mi mente y nunca me hirió tanto, de que yo me quité y nunca más quería saber de lo que era la iglesia. Y él me dijo, ¿y tú qué hiciste? Solamente esa palabra. Ahora yo puedo entender en el Pero tiempo. le respondiste cuando No le dije nada. ¿Qué tú esperabas de él? Yo esperaba que por lo menos él me dijera, ok, estoy contigo y sé que tú no eres ese tipo de persona. Como ver el respaldo. Yo sé que tú no hiciste nada malo, ¿ves? Pero decir, ¿y tú qué hiciste? Pues yo sentí como que él dudaba de lo que yo le estaba hablando y lo que yo le estaba porque explicando. ¿y tú qué hiciste como para que ellos te buscaran? Claro, porque yo estaba recién en la transición de salir del mundo. Entiendo. Comenzar a los caminos Sí, es del como un Señor. hijo, un papá.
Claro. Mira, me quieren dar. Claro. Algo tuviste que haber hecho. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Exacto. El maestro me dio mala nota o me Exacto, castigó, me entonces, suspendió. Pero, ¿qué fue lo que tú hiciste? Claro, entonces, ¿qué pasa? En ese momento, pues tú haber pasado por todo ese susto, por 10 minutos, que la policía se tardó, esa gente dando cantazos en la puerta, tú desesperado, parado con un cuchillo en el medio de la puerta, porque tú dices, si se meten por esta ventana, le meto una puñalada a este, y si se mete por la otra, le meto una puñalada a este, y este de atrás, pues me voy a tener, algo va a pasar. Entonces, que te hagan y te preguntan, ¿y tú qué hiciste? Pues, como vuelvo y te repito, en este tiempo, en mi madurez ahora, tal vez me lo hubiese dicho, y yo hubiese dicho, yo tengo un Dios que me defiende. Pero en aquel tiempo, cuando tú estás comenzando, pues tú como que sientes una cierta dependencia sobre el líder que tú estás viendo, que te está comenzando a llevar a los caminos de Dios, ¿ves? Y eso a mí me marcó. Tanto así que yo no quería saber de lo que era el evangelio. Hasta que un día, después de, qué sé yo, diría yo, unos 10, 12 años, o algo así, para no quiero ser exacto. Claro. En el año que más o menos. Los años que pasaron, conocí a un pastor llamado Carlos Vélez Sama. en una boda, que fue la mía y la de mi esposa. Después de tantos años, pues nos quisimos, ¿verdad? Y ahí volviste a nuestras comenzar. vidas en una boda. Y de ahí, pues, estaba con mis dudas. De verdad que yo le dije a mi esposa, mira, vamos a ir a esa iglesia, pero tú sabes que a mí nadie me va a convencer. No me van a convencer porque yo no creo en líderes, yo no creo en pastores, yo no creo en nada. Yo sí creo que existe un Dios, pero no creo en los humanos. Cuando llega allí, ella dice, bueno, ya hicimos el compromiso, Vamos. tenemos que ir para allá. Vamos un día y nos vamos. Pero cuando llego a la iglesia, mira cómo Dios trabaja y de la forma que Dios trabaja. Una sola acción fue lo que me hizo que yo desistiera de lo que yo estaba pensando de los pastores. Un solo gesto. Cuando llegamos a la iglesia, se da el culto, Dios nos habla lo que nos tiene que hablar, sucede lo que tiene que suceder en el culto, pero yo veo que no recogen la ofrenda. O sea, la ofrenda se recoge para último cuando la naturalidad, aún así los que no conocen a Cristo, saben que la mayoría de las veces que se recoge la ofrenda se recoge al principio, no al final. Yo saco los chavos para la ofrenda y yo no veo que nadie viene por encima de mí a buscar la canastita ni nada. Y eso me llamó mucho la atención. Eso me dio a entender a mí que los pastores y las personas que estaban allí no estaban por lo material, sino que estaban por lo espiritual. Las almas. Que más importante eran las almas que lo que ellos podían tener. Y cuando eso comenzó a pasar en mi mente, pues eso me siguió como que adentrando a lo que es el cristianismo y hasta ahora. Amén. ¿Qué impacto ha tenido la oración en su ministerio? Porque un ministerio, una de sus bases es la oración. Entonces, ¿qué impacto ha tenido la oración en su vida? ¿Qué papel importante juega la oración en sus vidas? Yo creo que una de las cosas, la principal herramienta, porque a través de la oración es que tú tienes esa conexión con Dios y el Espíritu Santo. Eso es quien te dirige hacia lo que tú vayas a hacer dentro del ministerio, hacia dónde te vas a dirigir, hacia qué norte tienes que coger. Si es derecha, derecha, si es izquierda, izquierda. No puedes hacer nada porque tú crees que allí está la necesidad o por tu emoción. La oración yo creo que es el papel 200% más importante dentro de lo que es el... ¿Qué experiencia has tenido con la oración? Sobrenatural, espiritual. Espiritual. Sí, acuérdese, la gente que nos ve. El evangelio es un camino de fe, es un camino espiritual. Claro. No es físico. Bueno, es físico en la reunión, en esto que estamos haciendo. Pero hay un nivel que es lo espiritual. Entonces, ¿han tenido en algún momento alguna experiencia sobrenatural que nos puedan contar, José? Sí, yo tuve una experiencia en un apartamento que yo vivía mucho antes, ¿verdad? De esta bendición que el Señor me permitió tener en este tiempo. Y yo tenía un cuartito donde yo le decía a mi esposa, ese cantito de closet es para mí.
porque literal solamente yo cabía ahí dentro parado. O sea, no podía hacer más nada, era pararme y poner una almohada en el piso y como mucho podía arrodillarme, como mucho. Pero yo siempre quise hablar lengua. Yo quería hablar lengua. O sea, yo quería hablar lengua. Y yo le decía al Señor. Y muchos, pues no sé, dicen lo que las lenguas de fuego, otros dicen que eso no existe, y otros dicen que sí. Yo no voy Sí, a hay una polémica en en eso. ese dilema yo no quiero entrar. Ahora, yo sí quería hablar lengua. Porque yo tengo entendido que hablar lengua son misterios con el Espíritu. Amén. ¿Verdad? Yo le decía al Señor, bueno, yo sé más o menos predicar, yo sé más o menos cómo dirigirme delante de la gente porque tengo experiencia por lo que ya yo traigo desde hace muchos años atrás. Claro. Pero siempre quería hablar lengua porque yo oía a la gente hablando lengua y yo decía, ¿qué tan fácil puede ser hablar eso o qué tan difícil eso puede ser? ¿Cómo yo puedo hacer para hablar eso? Pues este día seguía orando, pero un día yo le dije, Señor, yo no me voy a salir de este cuarto hasta que yo por lo menos salga diciendo cualquier cosa de aquí en lengua, pero yo quiero salir hablando lengua. Y ahí comencé a profundizar con el Señor y a pedirle, dame lengua, yo no me voy de aquí hasta que tú no me des lengua, yo no me voy de aquí hasta que tú me des las lenguas. De momento pasó como algunos 20 minutos, 25 minutos y me quedé callado, pero yo empecé a sentir como un fuego dentro de mi boca. Y empecé a sentir como la lengua, como que bien pesada, porque yo trataba de decir algo y la lengua hacía algo que no sé explicarte. Claro. Y comencé ahí y empecé a hablar un poquito de lengua. Y al otro día volví otra vez y ya yo tenía la fiebre. Y yo decía, no, Señor, yo quiero que me des algo más. Sama. Y volví, seguí orando y seguí hablando un poquito más y hablando un poquito más, hasta que después comencé a practicarla. Mucha gente dice que la lengua no se practican. Tú tienes que tratar, es como ahora mismo, el Señor entrega un ministerio en tus manos, entrega algo en tus manos y tú tienes que hacer que ese ministerio y esa palabra que el Señor te entregó pueda ser desarrollada a través de ¿qué? De tu esfuerzo. Pues yo entiendo que las lenguas también tú tienes que practicarlas para que tú puedas mejorarlas. Y así, pero ya después dirigido por el Espíritu. Claro. O sea que es una combinación. Claro, claro. Y así Sí, no poquito a poco- dejar entrar el nivel de emoción. Exacto. Y que sean emociones nuestras. Exacto. Y no espiritual. Tiene que tener una constancia y tener un nivel, ¿entiendes? Y saber hasta dónde entra tu emoción o hasta dónde son lenguas espirituales, ¿verdad? Como vuelvo y repito, esto es un misterio, lo de las lenguas, y gente tiene diferentes opiniones, yo respeto la opinión de cada persona, Claro. pero en mi experiencia puedo decir que en la oración no hay nada imposible. Eso es. O sea, no hay nada que la oración pueda hacer que lo que tú tal vez te estás viendo en la imaginación lo puedas ver hecho. Materializado. ¿Me entiendes? O sea, ese es el nivel de la oración. El nivel de la oración es comenzar a orar con la fe y la certeza de que el Señor va a contestarte lo que tú le estás pidiendo, Claro. siempre y cuando, y aclaro, sea la voluntad de Él. Claro, yo pregunto eso porque vivimos en un tiempo, sin temor a equivocarme lo digo, que no se ora. No todos. Yo entiendo y reconozco que hay gente de oración, pero también he notado que hay muchos ministerios que escasean de niveles de oración. Hoy no se habla de experiencias sobrenaturales. Hoy no se habla de cosas que solamente pasan en el espíritu. Y que casi no se ven tampoco. ¿Me entiende? Hoy testificamos de un problema que tuve, de una situación que tuve y que vi a Dios obrar. Amén, fantástico, es bueno. Pero no oyes casi hablar de fenómenos espirituales, de cosas sobrenaturales que con el ojo físico no se puede ver. Sí, mira, yo una vez tuve una experiencia donde yo estuve orando. Ay, discúlpeme. Una vez estuve orando, discúlpeme, que voy a estornudar, yo creo. Estuve orando y mientras oraba, yo de momento siento que mi cuerpo se eleva. Yo me asusté porque nunca me había pasado. Y abrí los ojos y miré. Y yo, espérate, estoy en el mismo lugar. Entendí, ok, el Señor quiere mostrarme algo. Y vuelvo entonces a intensificar la oración para conectar otra vez. Y siento que mi cuerpo se eleva. A tal magnitud que yo veo
yo veo, esto fue en Puerto Rico, y yo veo el país. O sea, yo veo el país y veo una palabra sobre el país, de una situación. O sea, Dios estaba revelándome. Hubo una situación hace años con el Departamento de Educación, los maestros, y yo prediqué en un residencial en Puerto Rico, y yo doy esa profecía. Y a los 3 días, si no me equivoco, se cumple exactamente como la di. Ahí la gente comenzó a llamarme, pastores y demás, porque había gente ahí que Dios, ese fue el muchacho que lo dijo, ese fue el muchacho que lo profetizó, etcétera, etcétera. Pero ya en oración lo había visto. Ya en oración, porque la gente de fe, la gente de ministerio, ven primero en oración lo que se va a materializar después. Entonces, si un ministerio no tiene experiencias en la oración, pues lamentablemente simplemente es un predicador. No es un hombre espiritual. Es un, ¿cómo le llaman esto? Un orador. ¿Me sigue? Incluso en la iglesia, mayormente yo predico los sábados, yo en mi casa orando, yo veo ya lo que va a pasar, lo que va a suceder, qué persona va a ser ministrada, las palabras, y exactamente pasa, exactamente sucede. Pero eso pasa en la intimidad con el Señor, y otras cosas más, pues que no, hay cosas que no se pueden decir porque la gente no las entiende. Claro. Y tal vez si la digo voy a ser persona de bullying o de un meme, porque son cosas que ante el ojo humano o la esencia humana es difícil de creerlo, porque son cosas de fe. Y termino yo porque no es mi tiempo, pero es que este tema tiene que ser un tema muy interesante en la gente y en los ministerios. Una vez estoy orando en el monte, Michael estaba conmigo, y comenzamos a orar literal, yo siento, cuando la presencia de Dios llega. O sea, no es que estoy sintiendo que algo se apoderó de mí. No, yo siento que algo viene caminando. Algo viene caminando. Y esa presencia arropa. Pasaron otras cosas. Y siento cuando se va. A tal punto que yo digo, no te vayas, por favor, quédate aquí. Pero estoy sintiendo las dos cosas. Cuando llega y cuando se va. Pero eso pasa en momentos de intimidad. ¿Qué impacto ustedes creen que la iglesia actual debe tener en la comunidad? Impacto que la iglesia debe tener en la comunidad. En la comunidad, en este tiempo, la iglesia de este tiempo. Se supone que va a tener un gran impacto, porque de nada vale que una iglesia esté localizada en algún sector y ese sector no conozca de esa iglesia, o que no conozca que esa iglesia esté haciendo algún trabajo, o sea, fuera de las 4 paredes. ¿Sabes? La iglesia, yo creo, hoy en día tiene que jugar un papel muy fundamental dentro de la comunidad donde se encuentra, porque hay muchos jóvenes que se están matando hoy en día. Entonces no podemos quedarnos dentro de las 4 paredes, hay que salir y ¿sabes? Y ganar terreno. Claro. Ganar terreno. Creo que es bien vital el impacto de la iglesia. ¿Cómo tú lo ves, José? Yo lo veo de la manera que me uno un poco a lo que Michael dice, que la iglesia tiene que salir. Pero soy de los que piensa que la iglesia tiene que predicar la verdad. La iglesia tiene que centralizarse más en tratar de bajar el reino de Dios a la tierra, aunque Dios es poderoso y Él hace lo que Él quiere. Pero nosotros como hijos de Dios y como representantes de Dios en la tierra, necesitamos llevar un mensaje que convenza a las personas. Porque Jesús nos dejó ese último encargo a nosotros, y a ser discípulos. Entonces las iglesias en estos tiempos se está dedicando más a lo que es el emocionalismo, la predicación, en lo que supuestamente Dios le va a dar más a las personas, y lo que está creando en la gente es la mentalidad de que voy a la iglesia para esperar una palabra. ¿Creen ustedes que más que un servicio de adoración se ha convertido en una especie de show? Yo creo que sí. Ay, lo tenía ahora en mi mente. ¿Por Yo qué? puedo decir que sí.
¿Sabes qué es lo que pasa? Eso pica. Perdona que Porque lo interrumpa. dije, los dos se activaron ahí como Bruquera y alzada. me acomodé. Y me acomodé. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hoy en día hay palabras que lo que está es emocionando a la persona. En vez de, como dice José, de convencerla de sus pecados para que transforme su vida. Entonces tú ves hoy mucho show, mucho humo, mucha luz de colores, que si cambia para aquí, cambia para allá. Aquí vamos a poner humo pronto. No, sí, no, pero no lo digo por eso, pastor, ¿sabes a lo que me refiero? No, yo entiendo. ¿Sabes? Entonces, mucho sensacionalismo, ¿sabes? Esa es la palabra, sensacionalismo. Sí, entonces, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos impactar en los jóvenes? ¿Sabes? Llegar, que se sienten, le causaste una emoción, se fue para su casa, pero siguió igual. O sea, cuando hay una palabra que te confronta, que te dice, óyeme, deja lo que estás haciendo. Tú sabes, cuando tú sabes que tú tienes un joven en tu iglesia que está confrontando problemas con la masturbación, con la pornografía, tú no tienes los recursos para trabajar en eso. Entonces, ¿qué iglesia tú estás haciendo? ¿Sabes? ¿Qué iglesia tú estás haciendo? ¿Por qué tú lo ves como un show? Muy bueno tus puntos, pero para llevar a cabalidad esto, porque el tiempo corre, ¿por qué tú ves que hay como un show dentro de muchas iglesias? No todas, no generalizamos. Claro. Yo sé de lo que piensa que la iglesia, por ejemplo, se puede ver, ok, la iglesia se puede ver bonita. Un poquito más alto. Se puede ver bonita la iglesia. Que no está mal. No, esto no está mal, pero lo importante de todo esto que yo pienso es que no se pierda la esencia de Dios. Ahí está el detalle. ¿Me entiendes? Porque una cosa es que las cosas se vean bonitas, porque si nosotros somos coherederos de su reino, y nosotros somos, como quien dice, herederos de la gracia de Dios, nosotros podemos ser prósperos en la tierra. Amén. O sea, esto no quiere decir que yo voy a perder mi esencia, pero la iglesia pienso que se ha dedicado más a lo que la gente puede ver cuando ellos entren, la impresión que pueden dar a lo que ellos portan. Y eso es lo que en este tiempo pues me llama mucho la atención, que se ha perdido en la iglesia. Yo me acuerdo que para los tiempos míos se daban los cultos en las casas y se metía la gloria de Dios. Yo era pequeño para aquellos tiempos, pero mi mamá me llevaba y se metía la gloria de Dios y allí no importaba si estaban descalzos, si estaban, ¿entiendes? Entonces había esa búsqueda genuina de Dios. En este tiempo las personas se han dedicado más como a lo que ven y a tratar de atraer las personas más por lo que las personas puedan ver que la esencia que ellos portan por dentro. Yo nunca olvido un culto en un hogar que dimos que literal, la casa comenzó a temblar. Wow. Comenzó a temblar literal, a menearse, a estremecerse, la casa completa, que los que estaban se quedaron así impactados. Y claro, cualquiera puede decir, no, eso fue un terremoto, pero los que estaban fuera de la casa no sintieron ningún movimiento. Entonces ahí es donde se cae que puede hacer un terremoto, ¿ves? Porque cuando es un temblor, un terremoto, es todo el lugar. O sea, la casa comienza a moverse de tal manera que impactó a la gente que estaba allí, que no quedaron simplemente que rendirle su corazón a Cristo, como pasó con Pablo y Silas, que cantaron y hubo un temblor y las cárceles se abrieron. Entonces, la iglesia tiene que tener un impacto que donde se pare, por ejemplo, tú como predicador, yo como pastor, aquel como adorador, el otro como profeta, etcétera, etcétera, el lugar tiemble de tal manera, tal vez no literal, porque no es que va a pasar eso siempre, pero no lo descarto, que vengamos aquí y esto tiemble, pero que sí tiemble la atmósfera espiritual, que las vidas sean libres. Es de la única manera. ¿Ven una diferencia del evangelio de antes al de hoy? ¿O la iglesia de antes al de hoy? Sí. ¿Cambió la iglesia o cambió la gente? Yo pienso que Dios sigue siendo el mismo Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo. Quienes cambiamos somos nosotros, pastor. Sí, definitivo. Dios sigue siendo el mismo, Él nunca va a dejar de ser hasta que todos nos vayamos todos de aquí y ya no haya más, no haya más vida. ¿Qué piensan ustedes que habría que hacer para que esa gloria, ese avivamiento, esa unción, ese poder del que la gente hablaba,
Porque hoy se habla de buenos cultos. Hoy se habla de buenos predicadores. Hoy se hablan cosas lindas de iglesias que están bendiciendo y diciendo de una manera, amén. Pero no se habla, por ejemplo, de la liberación que está habiendo en tal lugar, las sanidades que están ocurriendo, los milagros, los prodigios, las señales que están sucediendo en un lugar, de tal manera que la gente haga fila o vengan de diferentes lugares porque dicen algo está pasando en ese lugar. ¿Qué creen para finalizar? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿O qué hace falta? Mejor dicho, ¿qué hace falta? ¿Hace falta algo? Dos cosas Rapidito. para mí. Unidad, y la otra es dejar que sea el Espíritu Santo quien haga y no nosotros hacer el trabajo del Espíritu Cuando Santo. hablas de unidad, ¿cómo? Yo digo que en todos los sentidos, porque podemos predicar, pero no podemos no estar unidos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Yo me baso en la unidad en el espíritu. Claro. Porque tú y yo podemos tener desacuerdos del color de la pared, pero nos unimos en que aún con ese color Dios hará algo. Claro. Amén. Ujú. Claro. José. Yo creo que el compromiso para mí, Compromiso. el Eso es muy compromiso importante. con Ujú. Dios tiene que ser vital en nuestras vidas para que nosotros podamos portar, como tú estabas diciendo, portar ese amor de Dios, que aún así la gente no sirviéndole al Señor, tú te le pares al lado de una persona y sienta que tú eres un hombre de Dios, que sienta la gloria de Dios sobre tu vida. Ujú. Entonces, si no tenemos un compromiso con Dios y lo que andamos es solamente para tratar de impactar a las personas y no portar lo que Dios nos da a nosotros, pues entonces ahí estamos cojos en esa área. Ustedes me ven aquí, pero yo estoy sintiendo el espíritu. Yo ¿Por también, qué? yo también. Porque el modelo que nosotros debemos tener es lo que pasaba en el libro de Hechos. Amén. Yes. Unánimes. Los apóstoles, ¿qué hacían? Orando y estudiando. Ujú. Y tenían gente que se encargaran de bendecir a viudas y huérfanos. Ujú. Cuando tú espiritualizas eso, ¿qué es una viuda? La mujer que está sola. Ujú. ¿Qué es un huérfano? Alguien que sufre de identidad, de orfandad. ¿Ves? No tiene una paternidad. Puede estar con su papá y con su mamá, pero le hace falta algo en el espíritu. Ujú. No voy a explicar todo eso ahora. Si la iglesia camina de esa manera, donde los líderes, pastor que predica, se dedica a la oración y al estudio de la palabra, y tiene gente que se dedique, de aquellas personas que están comenzando, y tiene otro grupo que se dedique a bendecir la comunidad, ¿qué dice la Biblia? El Señor añadía a la iglesia. Y- Ahí es donde está el y como secreto. diría yo a los buenos puertorriqueños, zapatero a sus zapatos. Y yo digo la Mira, relación con Dios. Si Dios te La entrega relación algo con a ti Dios. en tus manos, hacerlo al 100% lo mejor que tú puedas para que cada persona, porque la Biblia habla en Romanos de que nosotros tenemos, unos son pastores, otros son, ¿verdad? Otros son evangelistas. Si lo que Dios a ti te entregó en tus manos, tú lo llevas a cabalidad, pues entonces el reino de Dios va a Claro. seguir corriendo como Yes. Dios quiere. Que va a los, fluir. que los talentos que te dio, multiplícalos. Que no hayan Yes. divisiones. Última pregunta, para cerrar. ¿Hacia dónde te destinas, Michael, ministerialmente? ¿Cómo te ves de aquí a, no sé, a 1 año, 2 años? Ganando más almas para Cristo. Amén, Ganando más almas para Cristo es mi enfoque, pastor. amén, amén. José, Yo seguiría tratando de ser la inspiración para otros, para que puedan llegar a los caminos de Dios y que puedan ser útiles en lo que es el cristianismo, porque no hay nada mejor que el cristianismo. amén. Creo que estos años donde en realidad he conocido al Señor, y digo en realidad porque antes no lo conocía, son los mejores años que yo estoy viviendo. Amén. Y me amén. veo con mucha gente a mi alrededor. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Rapidito, mirando a la cámara, un consejo, una palabra a la gente que va a ver este video. Si no le sirves al Señor, el mejor consejo que te puedo dar es que le des tu corazón al Señor, que te hagas parte de este equipo ganador, que aunque a veces tambaleamos, pero siempre vamos a salir con la victoria. Amén. José, No le den- si has tenido
experiencia o no conoces al Señor, te puedo decir que es la mejor decisión que puedas tomar en tu vida es entregarle tu vida a Cristo. Porque muchas veces tenemos cosas materiales en la vida, tenemos dinero, tenemos todas las cosas, pero nada de eso llena el vacío que es en el espíritu. Hay gente en el mundo que tienen todo a sus manos, pero son gente que están muertas, no tienen nada, están vacíos. Entonces, tener a Cristo en nuestro corazón es tenerlo todo. Nada, absolutamente nada puede llenar ese vacío que solamente Dios lo puede llenar. Amén. Amén. Concluimos en esta noche un ex trovador, un ex cantante, pisando una de las salas más prestigiosas en Puerto Rico, Bellas Artes, un ex boxeador con futuro a grandes lugares y fama, y hoy siervos humildes y siervos dedicados a la obra y a la predicación del mensaje. Michael, gracias por estar en Íntimos con Dios. Gracias a usted, pastor. José, muchas gracias. Diga, varón. Y a ustedes les decimos, suscríbete, dale a la campanita, dale like y compártelo para que te llegue más contenido como este. Gracias por estar en un programa más de Íntimos con Dios. Que Dios te bendiga. Voy a ti.